la destrucción del paraíso y el origen de las nuevas filosofías políticas en Europa. Primera parte. Buscaron los reyes, pero no los hallaron. La profunda impresión que habían causado las sociedades indígenas americanas en los primeros europeos que las visitaron tenía razón de ser. Eran sociedades que habían desarrollado sistemas respetuosos de la naturaleza y de las opiniones y derechos de sus integrantes. Tenían una consideración muy especial por la libertad individual y colectiva. Estos enfoques se extendían por todo el continente, desde los Inuit del Ártico hasta los Yagán de la Tierra del Fuego, desde los Apaches de las montañas norteamericanas a los Tupí guaraní de las selvas sudamericanas, desde los Charrúas de las praderas a los Arawak de las islas. Cuando llegaron los europeos a América del Norte, en la tierra de los hurones, trataron de encontrar al rey, pero no lo encontraron. Lo mismo pasó en la costa pacífica de Sudamérica. Trataron de encontrar al rey de los mapuches y tampoco lo encontraron. Ni podían encontrarlo, porque estas naciones funcionaban de otra forma. No había monarcas absolutos ni hereditarios. La intervención de los dirigentes era mínima. No había autoridad en el sentido europeo de la palabra. Entre los iroqueses el sistema político era de tipo federal representativo, donde la libertad individual estaba solamente limitada por el marco social y espiritual en que vivían sus integrantes, con escasa o nula intervención de sus líderes. Los guaraníes de América del Sur tenían, y aún tienen, un sistema que requiere unanimidad para la toma de decisiones. A veces, para lograr dicho acuerdo, se hace necesario prolongar las reuniones por mucho tiempo. Al fin de cuentas, si alguien continúa discrepando, el acuerdo no se produce y la decisión no se toma. Se encontraban prácticas políticas similares en muchas otras naciones americanas. Entre los Com, también llamados Tobas, del Chaco, entre los Nivaclé, entre los Lengua, también del Chaco, entre los Charrúas, los Arawak y muchos otros. En los pueblos originarios de América no existía la propiedad privada de la tierra. Como señalábamos anteriormente, esta era considerada sagrada y por lo tanto era inconcebible su apropiación individual. El uso del territorio era exclusivamente social, basándose en prácticas tradicionales y derechos consuetudinarios aceptados por los demás grupos y naciones. La verdad es que cuando los europeos llegaron a América, venían acostumbrados al absolutismo y a las autoridades omnímodas. Emperadores, reyes, papas y cardenales constelaban el firmamento político del continente. En el Medio Oriente, los regímenes islámicos, que originalmente tuvieron aspectos participativos, también habían desarrollado sistemas altamente autoritarios, heredados, en cierta medida, del absolutismo faraónico de Egipto. La mayor parte de los estados asiáticos y africanos presentaban estructuras sociales y políticas similares. En todos ellos, el destino social de hombres y mujeres estaba en las manos arbitrarias de amos y señores. La libertad individual, en tanto que práctica social significativa, estaba ausente. Las primeras utopías que tuvieron trascendencia histórica se relacionan claramente con las versiones novedosas que comenzaban a llegar desde allende el océano sobre esas nuevas sociedades ideales a principios del siglo XVI. Ya en 1508, Erasmo de Róterdam
escribió su famosa obra El elogio de la locura, cuya heroína había nacido en las Islas Afortunadas, un lugar similar al Brasil que unos pocos años antes había descrito Alberico Vespucci, en que la gente vivía en estado natural y la tierra proveía el sustento sin esfuerzo. Dicha obra la escribió Erasmo durante su visita al amigo Tomás Moro en Londres. Fue precisamente ese filósofo inglés quien, siguiendo los pasos de su colega, habría de escribir la primera utopía de amplia divulgación, incorporando elementos de las nuevas sociedades americanas. Se trata de la obra titulada precisamente Utopía, escrita en 1516, en la que Tomás Moro describió en forma elíptica las características de las comarcas americanas recientemente visitadas por Alberico Vespucci y otros exploradores. Tomás Moro era hijo de un magistrado inglés y se había educado en la mejor escuela de Londres y en la casa del canciller y arzobispo de Canterbury, John Merton. Por ese motivo, además de recibir una educación clásica, estuvo al tanto de los acontecimientos que estaban ocurriendo allí en el Atlántico, así como las características de las sociedades diferentes que estaban siendo conocidas por los viajeros europeos a América. Estas experiencias, transmitidas verbalmente por los viajeros y descritas en varios documentos, le permitieron ponerse al día sobre estas nuevas formas de organización que le sirvieron finalmente como fuente principal de inspiración para su obra Utopía. A ello hay que agregar sus contactos de juventud con los monasterios ingleses que le permitieron conocer los sistemas comunitarios y religiosos que ejercieron también una importante influencia en su obra. La propia palabra utopía fue creada por Moro a partir de las voces griegas utopos, ningún lugar, y eutopos, buen lugar, para designar el buen lugar que no existe. La sociedad de Utopía estaba ubicada en una isla de América, al sur del Ecuador. En gran medida, las características de dicha sociedad presentaban muchas semejanzas con la imagen que los europeos se comenzaban a hacer de ese nuevo mundo que estaban descubriendo. El principal protagonista de Utopía era un portugués de nombre Rafael Iflodeus. La utopía de Moro se basaba en la igualdad y en la inexistencia del dinero. Todos los miembros de Utopía participaban en un plano de igualdad en las actividades relacionadas con la alimentación, vestimentas, vivienda, educación, filosofía, guerra y religión. Se trataba de una sociedad profundamente religiosa basada en un Dios justo y bueno, que regía el mundo y que premiaba o castigaba las buenas o malas acciones en un mundo más allá de la muerte. La importancia de Moro en el desarrollo del pensamiento ulterior europeo es enorme y frecuentemente subestimada. Su influencia fue tal vez mayor fuera de Inglaterra que en su propio país. Fue el primer pensador europeo que planteó modelos claramente influenciados por las sociedades americanas recientemente conocidas en Europa. Fue a partir de la utopía de Moro que una pléyade de autores desarrollaron múltiples propuestas que habrían de culminar en las grandes revoluciones intelectuales y sociales de los siguientes siglos. Hasta el propio nombre utopía, de uso corriente para designar enfoques ideales de la vida y la sociedad, encontró su origen en Moro. Ello fue reconocido en la propia Unión Soviética y su nombre fue inscrito entre los héroes de la Revolución Mundial en la Plaza Roja de Moscú. Finalmente, Moro significó un modelo de vida y de virtud que fue reconocido por la Iglesia, que terminó canonizándolo en 1935. Algunos años después de la publicación de la obra de Moro, su cuñado, de nombre John Russell, se lanzó a la búsqueda de la utopía en América, pero no tuvo éxito. Fue finalmente su hijo quien hizo su viaje en 1536, al otro año de la ejecución de su padre. Hacemos notar que Tomás Moro
fue ejecutado por la monarquía inglesa en 1536. En cierto modo, Tomás Moro fue el primer mártir de las utopías socialistas que habían de suceder en el futuro. Este video fue la primera parte de una serie de 4 que se titula La destrucción del paraíso y el origen de las nuevas filosofías políticas en Europa. Los restantes 3 videos serán presentados a la brevedad.